4. Lomax. El sheriff Colt Lomax notó un hedor según se acercaba a la orilla. Había aparcado el coche patrulla en la pista de tierra e iba hacia el punto de encuentro. Korn le había preguntado sobre la pesca durante su llamada, una clave que significaba que lo esperaba allí. Si le hubiera preguntado qué tal tenía el brazo de jugar a los bolos, hubiera sido en el aparcamiento de la bolera. Tenían otros puntos de encuentro en el aparcamiento de la cafetería, el cobertizo de barcas del lago y el viejo molino. Pero la pesca significaba el río, y por eso había venido. Korn era un hombre precavido. A medida que se acercaba a través de los arbustos, el hedor se hizo más intenso y pensó que no podía ser de la vegetación podrida por el calor y la humedad. Ese olor dulzón a putrefacción del musgo y el río es bastante agradable. Aquello era distinto. A veces creía que lo que olía era Korn, como si se estuviera pudriendo por dentro. Cuando eso ocurría, se decía que solo eran imaginaciones suyas. Nadie podía oler tan mal a menos que llevara días tirado en el río, muerto y llenándose de gases. Por fin llegó a un pequeño claro en la orilla y vio la espigada silueta de Korn refugiándose del sol bajo las ramas de un pino. «Hace un calor infernal», dijo Korn. Tenía una mezcla de acentos. A veces sonaba como la gente de Sanville, pero otras le salía el acento de Manhattan en alguna palabra suelta, lo suficiente para recordarle que no era de por allí. Se preguntaba si tal vez llevaba toda la vida poniendo acento de Sanville, si estaba interpretando un papel para un público invisible, y a veces, por un breve instante, caía el velo y revelaba al auténtico Korn. El fiscal estaba pálido y sudoroso. No estaba gordo, ni mucho menos. Siempre tenía aspecto enfermizo y flaco, pero permanentemente parecía tener una fina capa de sudor sobre su piel de porcelana. Prefería mantenerse alejado del sol en todo momento. Sacó un pañuelo de su bolsillo superior. Se limpió el cuello y la frente. «Ya deberías estar acostumbrado al calor», dijo Lomax. «Lo odio. Siempre lo he odiado y siempre lo odiaré». «¿Qué pasa? Ya te he dicho que Cody Warren está congelado. Nadie lo encontrará». «No se trata de Warren. Bueno, no del todo». Y ahí estaba otra vez ese olor, golpeando a Lomax como si una pared de ladrillo le cayera sobre la cabeza. «No, se trata de su sustituto. He oído que viene un pez gordo de Nueva York a patearnos el culo con el caso Dubois». «Yo no me preocuparía. Tenemos a Dubois bien cogido. Da igual lo bueno que sea ese chaval de ciudad, no conseguirá que lo absuelvan. No después de haber confesado». «Eso no es lo que me preocupa. Dubois no tiene familia ni conexiones en Nueva York. Su madre no tiene un centavo. Lo que me preocupa es cómo demonios han contratado a ese abogado. Hay algo que no sabemos, algo que se nos escapa». «¿Quiere que hable con Dubois?» «Sí, que se entere de que lo último que necesita es a un abogado elegante empeorando las cosas. Y eso me recuerda que tengo que preparar para el juicio a su compañero de celda, Lawson». «Con el testimonio de Lawson y todo lo demás, debería bastarnos para convencer al jurado. No se preocupe por ese tipo de la ciudad». Korn salió de la sombra a toda prisa y se acercó al sheriff. Lomax dio un paso atrás con el corazón acelerado. Se movía rápido cuando quería, como una araña al notar que una mosca se posa en su tela. Así se sentía Lomax, como si acabara de provocar un temblor en una finísima red, despertando a una criatura hambrienta capaz de devorarlo en cualquier momento. El sudor inundó su frente y la boca se le quedó como si hubiera chupado una piedra seca.
Korn habló con una voz más grave, como si estuviera adiestrando a un perro. ¿Crees que tengo miedo a Mr. Nueva York? Yo me crié allí. Conozco a esa gente. Puedo ganarles cuando quiera en un juzgado. Ni se te ocurra pensar lo contrario, ni por un segundo. No pretendía ofenderlos, señor Korn, dijo Lomax, apartando la vista para no tener que mirar directamente a esos ojos muertos. Solo quería decir que no hay por qué andar con prisas. Si desaparecen dos abogados que trabajaban en el mismo caso, el pueblo se llenará de agentes del FBI. Korn asintió y dijo: Ya, pero es que el FBI no encontrará nada, como la otra vez. Si creo que Flynn tiene que ser despachado, tú me ayudarás. ¿Verdad, sheriff? Ya lo hemos hablado. Cualquier enemigo de la justicia es enemigo nuestro. Ya ha visto lo que le hizo Dubois a Skylar Edwards. No podemos dejar que se salga con la suya, y si alguien se interpone en nuestro camino... Lomax asintió. Su mirada estaba muy lejos. Él fue el primero en llegar a la escena cuando encontraron el cadáver de la víctima. Había visto de primera mano lo que le hicieron a su cuerpo. No tardaron en detener a Andy Dubois, y Lomax le sacó una confesión enseguida. Entonces llegó el maldito informe del forense y Dubois ya no encajaba tanto con el caso. Pero ya era demasiado tarde. Ya estaba acusado y Korn había decidido que el asesino era él. Por un momento se habló de investigar a otros sospechosos, pero Korn ni siquiera se lo planteó. La confesión de Dubois debilitaría automáticamente los argumentos contra cualquier otro sospechoso. No vamos a dejar que nada nos impida conseguir la pena capital para Dubois. Hasta entonces, a ver qué puedes averiguar sobre Flynn. Llámame cuando esté. Ah, y una cosa más. Lomax tragó saliva. Tenía la garganta seca y dolorida. Asegúrate de que Flynn tiene un cálido recibimiento cuando llegue al pueblo. Dicho eso, Korn dio media vuelta y regresó a su coche. Lomax exhaló, y el sudor que le caía del bigote formó una nubecilla húmeda en el aire. Se quitó el sombrero y vio que lo tenía calado. Antes de irse, volvió a mirar el río. Ahí dentro no había nada más que cocodrilos, tortugas y cosas muertas. Una niebla baja colgaba sobre las marismas y los árboles cubiertos de musgo, como si las arañas hubieran hilado finas telas sobre la tierra. El tufo a corrupción se fue disipando a medida que Korn se alejaba. Tomándose su tiempo, Lomax regresó al coche, abrió la puerta y se subió. Al girar la llave de arranque, la radio se encendió. Una cadena de rock clásico tenía una programación especial con canciones de los Rolling Stones. Lomax estiró el brazo derecho agarrando el asiento del copiloto. Miró por la luna trasera y dio marcha atrás por el camino de tierra mientras Mick Jagger empezaba a presentarse de un modo sumamente educado. Cuando iba marcha atrás por la pista de tierra hacia un lugar donde poder dar la vuelta, Lomax levantó el pie del acelerador. Olía a embrague quemado, pero eso no fue lo que le hizo parar en seco. Fue un pensamiento. Sacó las llaves del contacto y sus dedos rechonchos y rojizos juguetearon con ellas. Un llavero de una pata de conejo colgaba de la anilla. Fue un regalo de su mujer, Lucy, el día que empezó en el cargo de sheriff. Dijo que les traería suerte a los dos. Y sí, Lomax había regresado a casa todas las noches sano y salvo al terminar su turno. Sin embargo, no podía decir lo mismo de Lucy. El tacto suave del pelo de conejo entre los dedos lo ayudaba a calmar la respiración y empezó a sosegarse. Introdujo de nuevo la llave en la ranura, arrancó el V8 y giró las ruedas para dar la vuelta.
Había tomado un camino de un solo sentido. No podía parar, ni tampoco dar marcha atrás. Algunas cosas no se pueden deshacer. En pocos minutos estaba ya en las afueras de Bankstown. Cogió la salida que había antes del primer semáforo del pueblo y fue hacia su casa. Era una vieja construcción colonial reformada en los últimos años. Habían cambiado y pintado hasta el último panel de madera. La casa era de postal, con 4 dormitorios, de los cuales solo usaban uno. Aparcó en la entrada para coches, se bajó y vio a Lucy en el porche. Las nuevas pantallas la protegían bastante de los mosquitos. Estaba sentada en su mecedora Adirondack, con las agujas de tejer en el regazo y el patrón a sus pies, junto a un ovillo nuevo de lana roja. ¡Qué calor! Pasaba por aquí y se me ha ocurrido venir a por un poco de limonada, dijo. Lucy tenía 60 y pocos años y conocía demasiado bien a su marido. Le sonrió, o al menos forzó una sonrisa al levantar la cabeza. ¿Seguro, Colt? Anda, coge algo de la nevera. Tráeme una a mí también. Lomax le puso una mano cariñosamente sobre el hombro como si fuera de cristal y dijo: «¿Seguro que te apetece?» Ella asintió. La cocina estaba igual que la había dejado esa mañana. El cuenco de avena de Lucy intacto sobre la mesa. El vaso de zumo de naranja aún lleno junto a sus pastillas. Algunas de las más pequeñas estaban sobre el plato, otras aplastadas y colocadas en cucharitas. La peluca que él le había peinado antes de irse seguía colgada en el respaldo de su silla. Sirvió 2 vasos de limonada y volvió al calor del porche. Le dio uno a Lucy y se sentó junto a ella. «¿No te has tomado las pastillas, cariño?», dijo. «No lo he hecho, no», contestó ella con voz suave. Cada mañana y cada noche, Lomax preparaba cuidadosamente las pastillas de Lucy. 12 en total. Algunas no las podía tragar. Las más grandes las deshacía con 2 cucharas o aplastándolas sobre la mesa con el filo de un cuchillo de cocina. Las otras se las cortaba por la mitad. Cada vez le costaba más tragar. «Deberías tomarte las pastillas, Lucy. El médico ha dicho...» «Lo dijo hace 6 meses, Colt. Eso fue hace 6 meses. Ya he vivido lo que tenía que vivir», dijo ella, pasándose las manos por la cabeza. Aún le quedaba algún mechón sobre su pálido cráneo, aunque no ocultaba las venas azuladas que resaltaban sobre su piel como si fueran gusanos. «Ya lo hemos hablado», dijo Lomax. «Sí que lo hemos hecho. Es decisión mía. Probamos la quimio. No funcionó y no voy a pasar por eso otra vez. Las pastillas me atontan y me dan más náuseas. Quiero tejer y no puedo con lo que me hacen temblar las pastillas. O estoy dando tumbos por la casa o estoy vomitando o durmiendo. El dolor no es para tanto. Me recuerda que sigo viva». Estiró un brazo y tocó con ternura la mano de él. Estaba tan suave y fría que era como si la brisa se posara sobre su piel. «Quiero volver a ser esposa, al menos por un tiempo». «Pero siempre están saliendo nuevas medicaciones, nuevos tratamientos. Podríamos pedir otra opinión». «No», le dijo Lucy, alzando la voz más de lo que había oído en mucho tiempo. «Ya hemos gastado demasiado dinero. Cientos de miles de dólares. ¿Y para qué? Me muero, Colt. Ha llegado mi hora. Y va siendo también hora de que tú lo entiendas, que lo aceptes. Hazlo por mí, por favor». Lomax no oyó el vaso de limonada caer de su mano y hacerse añicos en el suelo del porche. Solo oía la delicada voz de su mujer, solo sentía su tacto. Quería llorar, pero no podía. No delante de ella. Había jurado no hacerlo. Jamás. Solo lo hacía más difícil para ella.
se tragó el sentimiento de pérdida que lo desbordaba. Siempre supo que llegaría este día. Sabía que esto era por todo lo malo que había hecho, que Dios lo estaba castigando por sus pecados, que las mentiras que había dicho en su trabajo, la gente a la que había hecho daño y el dinero que aceptó de Korn, con el que pagaron la casa, habían llevado a enfermar a Lucy. Luego había costeado su tratamiento, claro. No se trataba del karma. Para Lomax eso era una gilipollez budista. No, era Dios mandándole un mensaje, y lo odiaba por ello. Desearía haberse ceñido a su camino, haber usado la pata de conejo para volver a casa a salvo cada noche, como debería haber hecho, y cuidar de su esposa en su vieja casa de Buckstown, en vez de aceptar un solo centavo de Randall Korn. El viento empezó a soplar y notó el olor a muerte en el aire. Pensó en Cody Warren. Lo hizo con una Smith & Wesson del calibre 22. Le puso el cañón contra el cráneo. Vio la mirada aterrada en los ojos del abogado, apretó el gatillo y aquella expresión horrorizada quedó grabada en su mente para siempre. Era lo más difícil que había hecho en la vida. Vomitó. Y desde entonces no había vuelto a dormir bien. Cuando Korn decidió presentar cargos contra Andy Dubois, se desencadenó una serie de acontecimientos. Cada uno era una consecuencia inevitable de lo anterior. Las pruebas forenses debilitaban la acusación contra Dubois, así que Korn modificó los informes. Lomax tampoco podía dejar en libertad a Dubois después de haberle hecho confesar a golpes. Y cuando Cody Warren empezó a acercarse demasiado a la verdad, tuvieron que encargarse de él. A diferencia de otros casos, el asesinato de Skylar Edwards obsesionaba a Lomax. La brutalidad y la extravagancia del asesinato lo perturbaban. Por eso había ignorado la sugerencia de Korn de no buscar otros sospechosos aparte de Dubois. A espaldas del fiscal, Lomax había seguido investigando. Sabía muy bien lo que habría pasado si hubiese enseñado a Korn los resultados de sus averiguaciones. El fiscal los habría enterrado, y a él probablemente también, por desobedecer sus órdenes. Tampoco podía arriesgarse a llevarlos a la oficina del fiscal general. Korn tenía suficiente mierda sobre él como para empapelarlo durante mucho tiempo. ¿Y quién cuidaría de Lucy entonces? Estaba atrapado en aquella mentira, y esa fue la causa de que hubiera acabado con la vida de un abogado. Andy Dubois pronto sería otro cadáver sobre su conciencia. Otra consecuencia de un simple encubrimiento. Porque eso es lo que pasa cuando transiges una vez. Nunca es por la primera vez que desaparece una prueba. Lo que hay que hacer para encubrir el pecado original es lo que corrompe tu alma del todo. Lomax sabía que la culpa y la vergüenza de lo que había hecho acabarían disipándose. Igual que sucedió en la última ocasión y en la ocasión anterior. Hasta entonces, viviría con ello. No le quedaba otra elección que seguir por este camino, aunque eso significara que otros abogados tuvieran que morir. 5. Eddie. Odio volar. Odio los aeropuertos. Es por el aire acondicionado, los precios desorbitados y el traqueteo de las ruedas de las maletas sobre las baldosas del suelo. Era un vuelo de 2 horas de La Guardia a Charlotte, Carolina del Norte, una escala corta y luego otras 2 horas hasta Mobile. Leí el caso entre un avión y otro. En cuanto las puertas se cerraron y comenzó la presurización de cabina, abrí los archivos y Harry empezó a cabecear. Para cuando despegamos, ya estaba roncando. Berlín me dio todos los archivos que llevaba en el maletero de su coche. Harry los leyó ayer, mientras yo le pasaba varios casos a Kate para que les echara un vistazo en nuestra ausencia.
En total eran unas 500 páginas. Había varias declaraciones y, a medida que las leía, me fui haciendo una idea de la figura de Andy Dubois en el condado de Sainville. Andy era hijo de Patricia y Franco Dubois, pero no por mucho tiempo. Para cuando empezó a andar y a hablar, Franco ya había desaparecido de su vida. Intentó atracar una gasolinera en Tucson y le cayeron un puñado de perdigones en el hombro y 15 años en la cárcel estatal por las molestias. Las cosas no le fueron mejor allí dentro. Al año de ingresar, le encontraron parcialmente decapitado en el patio de ejercicio. Varios reclusos le habían puesto a hacer pesas. 4 tipos lo sujetaron en un banco de pesas, mientras otros 2, al menos, levantaron una altera con 130 kilos encima de él y la soltaron sobre su cuello. El Estado pagó su entierro en el cementerio de la prisión. Patricia se negó a llevarse su cuerpo. Había cortado cualquier lazo con él y no quería que el tipo le costara ni un centavo más. Creía que lo mejor que había hecho Franco por su hijo era dejarse matar. No quería que Andy creciera rodeado de alcohol, drogas y toda la mentira, la amargura y el dolor que traían consigo. Desde el día que nació, Patricia supo que Andy sería un buen chico. Mientras leía su declaración detallada que había preparado el abogado de Andy, Cody Warren, supe que aquel caso me pasaría factura. Algunos casos se quedan con una parte de ti, algo que nunca recuperas. A veces es algo pequeño, otras veces grande. Pero cuanto más leía, más dispuesto estaba a pagar ese precio. Patricia Dubois. A mi Andy no se le daba muy bien coger la pelota, ni tirarla. Desde luego no tenía físico para hacer placajes, pero cómo le gustaba leer. Leía todo lo que caía en sus manos desde muy prontito. Es un buen chico, mi gran caballero del sur. Un chico culto, como siempre le digo. Se ha leído hasta el último libro que hay en la biblioteca de Chapel Avenue, pero luego no es capaz de mirar a los 2 lados cuando cruza la calle. No tiene sentido. Tiene la cabeza en las nubes, mi chico, pero se esforzaba mucho en la escuela. Se graduó segundo de su clase y sacó una beca para la Universidad de Montevallo. Todavía no me creo que fuera a ir a la universidad. Trabajaba mucho en ese bar todos los días que podía y ahorraba hasta el último céntimo. Y entonces pasa esto. Mi Andy no mató a esa chica. Él va a la iglesia todos los domingos a rezar y nunca ha hecho daño a nadie. Nunca se ha metido en una pelea y le puedo decir otra cosa. Andy nunca, jamás le haría daño a una mujer. Pasé varias hojas para saber más acerca de la víctima. Se llamaba Skylar Edwards, 20 años, alumna de la Universidad de Alabama. Estudiaba ciencias químicas e iba todos los días al campus desde el pueblo. Sus padres no eran ricos, y me preguntaba cómo le pagaban la matrícula, pues no se mencionaba ninguna beca, y era muy difícil que el empleado de una fábrica pudiese mandar a un hijo a la universidad. Ella trabajaba media jornada en un bar, y su padre conducía camiones de larga distancia. La madre, Esther, era ama de casa. No había ninguna declaración suya. Francis describió la noche del 14 de mayo como sigue. Francis Edwards. Skylar trabajaba en el Hawks Bar. Es un bar de camioneros. Era camarera, servía cervezas y se guardaba las propinas para la universidad. Trabajaba 4 noches a la semana. De 7 a 1 de la madrugada, a veces hasta más tarde, si el bar estaba lleno. No se podía permitir un coche, así que cuando estaba a punto de terminar, me llamaba y yo iba a buscarla. La traía a casa. Casi siempre me esperaba con aquel chico, Andy. Un par de veces que llovía lo acerqué a casa de su madre, pero es que nos quedaba un poco lejos. El chico no era problema mío, así que casi nunca me molesté. En fin, aquella noche, Skylar no llamaba. Era más de medianoche. Su madre, Esther, no duerme demasiado bien. Estaba despierta y nerviosa haciendo algo en la cocina. Me dijo que la llamara. Yo pensé que seguiría liada y le di más tiempo. Dios, anda que no he pasado noches deseando haberla llamado cuando me lo dijo Esther. A lo mejor las cosas habrían sido distintas.
Si le hubiera sonado el teléfono, quizá ese chico no le habría dado una paliza, ni la habría matado. Esther no me ha perdonado todavía. A la 1:30 cogí el coche y fui al bar, pero estaba cerrado. No había ni un alma por ahí. Llamé a Skylar, pero no me lo cogió. Y me puse a conducir por todo el pueblo, por si había hecho autostop hasta la calle principal para tomarse una copa. Aunque Skylar no hacía esas cosas. Siempre nos avisaba cuando salía a tomar algo. Esther llamó al sheriff. Yo me pasé todo el día buscándola. Y esa noche nos llamaron para decirnos que la habían encontrado. No creo que le saque gran cosa a Esther. El médico la tuvo que sedar cuando ustedes le dieron la noticia. Los de la oficina del sheriff, quiero decir. No hace más que llorar, llorar y llorar. Ha estado días sin salir del cuarto de Skylar. Verá, ella nunca ha trabajado. Skylar era toda su vida. Vivía por esa chiquilla. Ahora que no está, no sé qué va a hacer. ¿Cómo es posible que nos hayan quitado a nuestra chiquilla así? Asesinada. Ese chico, Andy, espero que lo frían en la silla eléctrica por lo que le hizo a mi niña. Pasé varias páginas y encontré la declaración de Ryan Hawk, el propietario del bar. Ryan Hawk. Skylar trabajó 3 años de camarera para mí. Era buena empleada. Siempre llegaba a su hora, era buena con los clientes, hasta con los bullangueros. Sabía apañárselas, ¿sabe lo que le quiero decir? En fin, sobre las 12 eché el cierre. Ella limpió el bar con Andy y se fueron poco después de medianoche. Creo que se marcharon juntos, solían hacerlo. A veces, el padre de Skylar lo llevaba a casa cuando llovía. Pero casi siempre Andy se quedaba con ella esperando hasta que aparecía el padre. Aquella noche estaban discutiendo por algo antes de irse, no sé de qué. No tengo ni idea, no los oí. Pero Andy le levantó la voz, eso sí lo recuerdo, y no solía hacerlo. Es un chico tranquilo. Siempre tenía la cabeza metida en algún libro cuando debería estar pasando la fregona. En fin, me dio la sensación de que Skylar estaba asustada. Se fueron juntos y ya no la volví a ver. Skylar estuvo desaparecida 24 horas hasta que se encontró su cadáver. Se llamaba Ted Buxton. Era un camionero vecino del pueblo. La noche que desapareció Skylar, el 14 de mayo, aparcó su camión en el bar de Hawk y lo dejó allí mientras libraba al día siguiente. Cuando volvió a por él la noche del 15 de mayo, vio algo en las marismas, al otro lado del aparcamiento. Al principio creyó que era alguien moviéndose agachado entre la hierba alta. Cogió una linterna y se acercó a mirar. Fue entonces cuando encontró el cadáver de Skylar Edwards con un par de tortugas encima. De primeras no se dio cuenta que era Skylar. Lo único que vio fue las plantas de sus pies asomando del suelo. Llamó a la policía y estos la sacaron. Skylar había sido enterrada en vertical. Le metieron de cabeza en un agujero estrecho y profundo. Sin embargo, no era lo bastante hondo ni ancho como para doblarle las piernas, y por eso le sobresalían los pies. La tierra estaba compactada alrededor de sus tobillos. La habían enterrado boca abajo. Pasé directamente al informe de la autopsia. Las lesiones eran brutales. Tenía la cara, el torso y las piernas quemadas, pero solo la parte anterior, no la posterior. La señorita Price, forense encargada de redactar el informe, consideraba que eran quemaduras producidas por el sol. Price le encontró 2 dedos rotos en la mano izquierda, heridas defensivas en los antebrazos y varias contusiones en la cara. Tenía señales de ataduras en muñecas y tobillos. Como conclusión, decía que la causa de la muerte fue estrangulamiento, incidiendo en la enorme fuerza utilizada dados los daños infligidos en la garganta y los huesos del cuello. Me cercioré de que nadie más en el avión pudiera ver las fotos del cadáver ensangrentado y quemado. También había un registro de la escena del crimen, detallando la hora de llegada del primer agente, de la médico forense, del sheriff y de todos los agentes de policía que accedieron a ella hasta la hora en que se dio por cerrada.
Era como un diario aproximado de la investigación. A las 2 de la madrugada, el sheriff planteó la posibilidad de que la víctima fuera Skylar Edwards. Habían encontrado un bolso a poca distancia del cuerpo. Bolso. Contenido del mismo. Un juego de llaves. 3. Cartera. $49.25 en efectivo. Tarjeta de débito del Banco de América. Tarjeta de débito Wells Fargo. Tarjeta de la biblioteca de Buckstown. Todo ello a nombre de Skylar Edwards. Carnet de estudiante de la Universidad de Alabama a nombre de Skylar Edwards. Carnet de conducir a nombre de Skylar Edwards. Protector labial, espejo de mano, base de maquillaje, chicle. Pocos enseres para el final de una vida. Pasé la página y encontré más fotos. Había una de Skylar en su baile de graduación. Pelo rubio recogido en una coleta apretada. Muy sonriente. Vestido azul de aspecto barato pero bonito. Parecía ilusionada, llena de vida y energía. Su pareja era Gary Stroud, quarterback del equipo de fútbol americano del instituto. Tenía pinta de haberse metido esteroides. El smoking le quedaba apretado con tanto músculo, tenía la cara llena de acné y sonreía al lado de Skylar. También había varias fotos de ella en casa, con su familia. Noté un vacío en el pecho y de pronto me costaba tragar. Empezaron a venirme los mismos pensamientos de siempre. ¿Cómo era posible que un ser humano le hiciera algo así a una chica? La oficina del sheriff del condado de Sanville no tardó en efectuar un arresto después de encontrar el cadáver. Probablemente, la declaración de Ryan Hogg, en la que afirmaba que había visto a Skylar y Andy discutiendo la noche de su desaparición, fue clave para que detuvieran a este. También había una breve declaración del novio, Gary, que esa misma noche iba a proponerle matrimonio. Skylar nunca llegó al lugar donde habían quedado. Cerré la carpeta unos momentos para ordenar mi cabeza. Ahí no había muchas pruebas en contra de Andy. En el mejor de los casos eran circunstanciales. Por ahora. La volví a abrir y seguí leyendo. Mierda. Cerré la carpeta, recliné el asiento y cerré los ojos durante la última hora de vuelo. Tenían más que suficiente para condenarlo. Habían hallado su sangre en las uñas de Skylar. Una forense experta llamada Cheryl Banbury confirmó que el ADN coincidía. Su informe era breve y demoledor. Doctora Cheryl Banbury, forense. Jefe analista. Departamento de Biología Forense. Fragmentos de uña extraídos de la mano derecha de la víctima, proporcionados por el sheriff del condado de Sanville, Colt Lomax, quien confirma que había suciedad y lo que parecía sangre presente bajo las uñas de la víctima. Se examinan los fragmentos aportados en una bolsa de pruebas cerrada y etiquetada como CL12 con los siguientes resultados: sangre, piel, detritus general, residuos de polvos. Los residuos de polvos eran partículas de anticolinérgicos, 4 partes, sertralina, 1 parte, sulfato de morfina, 4 partes, fenotiacina, probablemente proclorperacina, 1 parte. El sheriff Lomax también aporta muestra de raspado bucal de ADN tomado del sospechoso Andy Dubois y etiquetada como CL28. Se realiza aislamiento de ADN en todas las muestras. Se determinan características genéticas a través del análisis PCR de locus único. Se llevan a cabo 21 comparaciones de PCR con ambas muestras, así como una prueba de control aislada por otro lado. El análisis bioestadístico confirma que los marcadores de ADN de CL12 coinciden con el ADN de CL28 con una probabilidad del 99,9999%. Los residuos de polvo no me preocupaban demasiado. La víctima estaba estudiando ciencias químicas, así que suponía que estaría en contacto con todo tipo de sustancias. El ADN era demoledor. No existe una coincidencia exacta del ADN,
pero el informe decía que el ADN de la sangre bajo las uñas coincidía con el de Andy en la medida en que la ciencia es capaz de analizarlos. Andy tenía un arañazo en el hombro que encajaba con ello. Era lo bastante profundo como para que le hicieran sangrar. Daba la impresión de que Skylar había arañado a su agresor y de que ese agresor era Andy. El 16 de mayo, un día después de hallarse el cuerpo de Skylar, Andy hizo una confesión detallada ante el sheriff Lomax. Me costó leer la mayoría de lo que decía. No parecían las palabras de un chaval, sino de un policía. Estaba seguro de que alguien había escrito la maldita confesión y luego había obligado a Andy a firmarla. Sin embargo, esa no era la única confesión. Su compañero de celda iba a testificar que Andy confesó haber matado a Skylar porque no quería acostarse con él. Me entraron ganas de vomitar, pero a la vez me sentí extrañamente esperanzado. En aquel caso había no una, sino dos confesiones endebles. Una redactada por un policía a las pocas horas de que detuvieran a Andy, la otra proporcionada por un soplón de la cárcel supuestamente una semana después. ¿Por qué necesitaban dos confesiones? Tenía que hablar con Andy, ver cómo respiraba. Necesitaba verlo cara a cara. Debía asegurarme de que era inocente. Lo sabría en cuanto hablara con él. Una cosa tenía clara. Si decidía llevar su defensa, me enfrentaba al caso más difícil de mi vida. 6. Eddie. Llegamos al aeropuerto de Mobile sobre las 8. Recogimos el equipaje y alquilé un coche con la tarjeta de crédito del despacho. La compañía de alquiler de coches nos dejó al final de un inmenso aparcamiento cerca de un Prius que había visto tiempos mejores. Al bajarse del carrito de golf, Harry se quedó mirándolo como si fuera su hijo y acabara de dejar Harvard para hacerse cestero. «Creía que íbamos a alquilar un coche», dijo. «¿Esto es un coche?», dije yo. «No, no lo es. Es una batería con ruedas y con un motor de juguete. Esto no tiene alma». «Tú tampoco. Venga, metamos las cosas en el maletero y vayamos a Buckstown. Yo conduzco». «No, lo llevo yo. Así tendré una excusa para quejarme del coche y tú para quejarte de cómo conduzco. Los dos contentos». El navegador del coche parecía guiarse más por la astrología y la esperanza que por un sistema de GPS. Pero para cuando encontramos la autopista, quedaban pocos kilómetros para Buckstown. Harry no paraba de pisar el acelerador y decir que el coche estaba roto. «No está roto, es híbrido». «¿Híbrido de qué? ¿De coche y mula? Te digo que este bicho está roto». El cartel de la salida de Buckstown tenía 3 agujeros de bala ya oxidados en los bordes. Todos ellos en la O de Buckstown. Nos incorporamos a un tramo de carretera en 2 direcciones flanqueada por árboles. Estos dieron paso a una sucesión de campos abiertos cubiertos por una niebla baja que se movía, ondulando suavemente, como miles de fantasmas rodando sobre la tierra. Solo que no era niebla. Jamás había visto algo así. «Campos de algodón», dijo Harry. «Tienen un aspecto raro a la luz de la luna, ¿no crees?» «Dan miedo», dije. «Mi bisabuelo recogía algodón en Alabama. Un trabajo demoledor. Aunque no era un trabajo. No le pagaban». Su voz se hizo más suave y profunda al decir: «En estas tierras se ha derramado demasiada sangre. Este lugar parece envenenado. Mi padre predicaba por toda Alabama. Estuvimos aquí 5 años. La verdad es que nunca lo he echado de menos». Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. «En cuanto acabe este caso nos largamos. Y no volveremos», dije. Los campos se extendían kilómetros y kilómetros en todas las direcciones, hasta que pasamos la cima de una colina
y un bosque se abrió ante nosotros. El camino empezó a serpentear entre grandes robles y sauces cubiertos de musgo. Había viejas casas de madera salpicadas a los lados de la carretera, de una sola planta. Ninguna tenía un tejado decente y todas estaban medio derruidas. Parecían abandonadas, o al menos deberían estarlo, aunque en algunas se veía luz. Varias de ellas ni siquiera tenían ventanas, solo papel alquitranado que relucía de un modo extrañamente bello con la luz del interior. —¿Has leído todos los documentos del caso? —preguntó Harry. —Sí, ¿qué te parece? Si el chico dice que es inocente, y puede que lo sea, esto va a ser como escalar el Everest. Tú ya has tenido casos difíciles, y yo también, pero nada como esto. Tenemos que impugnar 2 confesiones antes de ponernos manos a la obra. Una ante un compañero de celda y la otra ante el sheriff, dijo Harry. Hay que hablar con él. Si Dubois dice que la policía le sacó esa confesión a la fuerza, necesitaremos pruebas. La otra confesión supuestamente se la hizo a un soplón de la cárcel. Eso puede ser más fácil de tumbar. Yo no creo que matara a esa pobre chica, dijo Harry secamente. ¿Por qué estás tan seguro?, pregunté. Hay algo en todo esto que no me cuadra. He visto policías tratando de apuntalar casos endebles manipulando pruebas, pero no así. Tienen sangre y ADN de Andy bajo las uñas de la víctima, y el chaval tenía un arañazo en el hombro. ¿Por qué iban a querer 2 confesiones falsas además de eso? No tiene sentido. Lo que no tiene sentido es que dentro de unos días tengamos un juicio por asesinato punible con la pena capital, que no nos paguen, que estemos en medio de la nada y que nuestro cliente haya confesado 2 veces que cometió el crimen. ¿Qué sentido le ves? Ninguno. La clave del caso es la víctima. Debemos averiguarlo todo sobre ella. En esos documentos no hay gran cosa. Una gasolinera señalaba la entrada del pueblo. Harry nos llevó por lo que el GPS decía que era la calle principal. Aparte de un bar y un 7-Eleven, todo estaba cerrado. Luego había menos edificios. El último de la calle tenía 3 coches patrulla aparcados en la puerta. Era la oficina del sheriff, un edificio largo de ladrillo con 2 plantas que destacaba como un culo dolorido. La segunda planta estaba pintada de blanco. La inferior era de ladrillo visto. Hacia la mitad de la calle principal había un cruce. Back Street corría perpendicular a ella como las rayas en la mira de un rifle. Había visto en Internet que los únicos hoteles del pueblo estaban en esa calle. No tenían página web para reservar habitación y tampoco me habían cogido el teléfono cuando los llamé esa mañana. Habría que probar suerte. A Harry le gustó el aspecto del primer hotel que vimos, el Chanterelle, y aparcó fuera. Era del tamaño de una casa colonial, con la pintura blanca deslavada y un columpio en el porche. El cartel de la ventana decía «Habitaciones libres». Nada más entrar por la puerta, el clima de Alabama me salpicó la cara de sudor. Había un 89% de humedad y el calor era abrasador. Yo estaba acostumbrado a la humedad y al calor de los veranos en Nueva York, pero aquello era otra cosa. Era espeso y empapaba. No corría ni una brizna de brisa, como el aire dentro de una tumba podrida. Y había bichos por todas partes. Seguí a Harry hasta un mostrador de recepción de caoba con una recepcionista de caoba a juego. Lucía un vestido azul con una etiqueta que decía «Clara», y en su momento debió de serlo. Pero más de 6 décadas de exposición al sol y cajetillas de Camel habían dejado su piel blanca del color del mobiliario. Eso sí, el mostrador parecía menos viejo y más limpio que ella. «¿Nombres?», dijo con voz mortecina. Tenía el pelo rubio del flequillo abombado, como si intentara evitar su piel. «Ford, Harry, encantado de conocerla. Este es mi compañero Eddie Flynn». Clara le dio una calada a su Camel,
soltó una nube de humo azul mirando al cartel de no fumar y con voz ronca dijo: «Lo siento, caballeros, el hotel está completo». Dicho eso, atornilló el cigarrillo en un cenicero y dirigió su cabeza hacia una copia del Cosmopolitan. «Disculpe, señora, el cartel de ahí fuera dice que tienen habitaciones libres», insistió Harry. «Ese cartel no vale», dijo, sin apartar los ojos de un artículo titulado «Bikinis esenciales». Harry me lanzó una mirada de complicidad, como diciendo que ya lo entendía todo. Yo no sabía qué. «Creo que sé lo que pasa. Señora, comprendemos que esto es un pueblo tradicional. Eddie y yo trabajamos juntos. No somos pareja. Aunque no hay nada de malo en eso, claro. En fin, queremos habitaciones separadas». «Está completo», dijo ella. «Vamos a probar en otro hotel», dije yo. Tampoco me fascinaba la idea de alojarme en el Chanterelle. Salimos a la calle y Harry me dio un golpecito en el hombro. «¿Crees que no nos ha dejado quedarnos porque piensa que somos gays?» Sacudí la cabeza y dije: «No sé». «Supondría todo un cambio que un hotel de Alabama se negara a darme habitación, pero no por ser negro», dijo. «Sea como sea, no quiero quedarme en este hotel. Me da igual si es racismo u homofobia, está mal. Vamos a probar en el de enfrente. Esta vez pruebo yo, soy católico irlandés». Cruzamos la calle. No habíamos visto ni un solo coche desde que entramos en el pueblo. Hasta los semáforos parecían apagados. En los 4 pasos que anduvimos, la camisa se me pegó a la espalda como si tuviera pegamento. Yo no estaba hecho para aquel clima. Harry se quedó esperando fuera mientras yo entraba en el New Hotel. Supongo que en su época sí sería nuevo. En los años 40, probablemente. Un pequeño cartel de neón rojo grabó las palabras «Habitaciones libres» en el culo de un mosquito que pasaba por ahí. Abrí la puerta de entrada y sonó una campanilla. Había alguien en el mostrador de recepción, igual que en el Chanterelle. En este caso, era un joven que parecía haberse pintado el pelo negro en la cabeza. Se levantó asintiendo y abrió el libro de registro. «¿Me puede decir su nombre, por favor, caballero?» «Eddie Flynn», dije, cogiendo el bolígrafo que había en el pliegue del libro de registro. Algo se iluminó en el fondo de sus pequeños ojos azules. Aspiró entre los dientes, cerró el libro delante de mis narices y dijo: «Me temo que estamos al completo». Me quedé allí en silencio, observando al chaval. No tendría más de 20 años. Se mordió el labio y empezó a dar golpecitos rápidos con el bolígrafo sobre la mesa. «¿Hay alguna convención en el pueblo?», pregunté. «Es verano. Temporada alta», contestó, con la cabeza apuntando al suelo. No tenía sentido discutir. Volví afuera con Harry. «Parece que tampoco les quedan habitaciones. Curioso, ¿no te parece? Creo que alguien sabía que veníamos». «No seas ridículo. Mira, yo tampoco quiero alojarme en ninguno de estos antros. Regresemos a Moville y cojamos un hotel de verdad», dijo Harry. «Buena idea», contesté. Volvimos por la calle desierta hasta el Praios. Harry abrió la puerta del conductor, metió una pierna y de pronto se quedó parado. «¿Qué pasa?», dije. Rodeé el coche y seguí su mirada hasta ver que teníamos pinchada la rueda delantera. Miré la de atrás. Estaba bien. Di la vuelta al coche y vi que la rueda trasera del otro lado también estaba pinchada. Me arrodillé a la luz del porche del Chanterelle y pasé el dedo por la goma del neumático. Tenía un agujero de un par de centímetros a 5 centímetros del borde. Un navajazo. «Es mi nombre», dije. «Alguien sabe que veníamos y ha querido asegurarse de que teníamos una bienvenida como es debido». Harry resopló y dijo:
Odio este maldito pueblo. 7. El pastor. El pastor miró la sebosa luna de marfil que coronaba los tejados de Bankstown a través de la ventana de la buhardilla. Oyó pasos en las escaleras. Se volvió y escudriñó la habitación. Era un espacio diáfano. El piso que había encima de las oficinas de Bankstown Insurance Services apenas se utilizaba. Una hilera de archivadores cubría un lado de la sala. En el centro había 7 sillas dispuestas en círculo sobre el parquet y bajo la ventana una mesa con varias tazas y un dispensador de café que el pastor había rellenado en la pequeña cocina del fondo. 2 banderas eran la única decoración. La primera era la bandera confederada que colgaba de las vigas, y la segunda, una bandera antigua enmarcada y colgada en la pared opuesta a los archivadores. Los colores estaban desteñidos. El rojo vivo de fondo tenía un tono herrumbroso, y en el centro había una flor blanca. Un viejo emblema sobre una tela desgastada por el tiempo. La flor era una camelia. Estaba amarillenta. Sus 7 pétalos parecían manchados, ya fuera por los años o por la orina. Porque aquella era una bandera en la que mucha gente querría orinarse, y a lo mejor lo habían hecho. Solo quedaban 3 de ellas. El pastor había pagado $50,000 por la suya en una subasta en el mercado negro. Ningún anticuario respetable vendería esa bandera públicamente. Tenía historia. Su tela fina y deshilachada llevaba el peso de los pecados cometidos bajo su estandarte. La puerta se abrió y un hombre calvo y achaparrado con chaqueta de tweed entró en la habitación. El profesor Gruber estaba sudando. Hacía un calor sofocante hasta de noche y Gruber llevaba su camisa azul ennegrecida por el sudor después de subir el tramo de escaleras con la chaqueta puesta. Detrás de él iba un hombre alto y delgado con pelo y barba pelirrojos salpicados de canas. Llevaba camisa de cuadros y vaqueros azules. Hacían una pareja incongruente. El pastor había aprendido que las ideas y el pensamiento acercaban a todo tipo de personas. ¿Es el padre?, preguntó el pastor. Gruber asintió. El pastor fue directo hacia el hombre vestido con ropa de trabajo y tendiéndole la mano dijo: «Bienvenido». El hombre miró su mano y aceptó el saludo. Tenía las palmas de las manos y los dedos ásperos y secos por el duro trabajo. «Es un honor conocerlo, señor. Yo...» Pero antes de que pudiera decir nada más, el pastor lo interrumpió. «No usamos nombres en nuestras reuniones. Es por seguridad. Puede llamarme pastor, y al profesor ya lo conoce. Revisamos la sala a menudo por si hay micrófonos y es bastante seguro. Pero para no cometer errores por teléfono o en otras reuniones, evitamos usar nombres reales en las conversaciones. El FBI tiene oídos en todas partes». El hombre asintió. «Lamento mucho la muerte de su hija», dijo el pastor. «Era de una fuerza vital en esta comunidad. Todos sentimos profundamente su pérdida. Por supuesto, no se puede comparar con el dolor que usted y su esposa estarán viviendo. Por favor, siéntese». El hombre era Francis Edwards. Soltó la mano del pastor y se la pasó por la cara. El pastor notó que tenía los ojos enrojecidos y húmedos, y respiraba con dificultad, como si estuviera a punto de derrumbarse y cada segundo fuera una batalla para contener el dolor. Tomó asiento en el círculo de sillas y el pastor y Gruber se sentaron enfrente. «Quiero darle las gracias por venir. Me ha dicho el profesor que lo conoció la otra noche en Calhouns, que estaba bebiendo bastante. Lo entiendo. El alcohol puede ser un bálsamo, pero no tarda en convertirse en una muleta.
Y una vez lo tiene cogido, cuesta dejarlo. Lo mejor que puede hacer es hablar de lo que siente. Me alegro de haber conocido al profesor quiero decir, al profesor esa noche. Estuvimos, dijo Francis, pero se detuvo antes de seguir. Agachó la cabeza. Su enorme nuez le subía y bajaba por el cuello sin parar. Se aclaró la garganta y tragó saliva tratando de evitar que la emoción lo desbordara. Intentó calmarse frotándose las palmas de las manos una y otra vez, como si se las estuviera lavando en seco. Estuvimos hablando de Skylar. Era la primera vez que hablaba con alguien sobre ello. El sheriff dijo que debería hablar con un médico o un psicólogo, pero a mí no me criaron así. ¿Sabe lo que le quiero decir? El pastor sonrió mientras asentía. Francis había usado el nombre de su hija, y eso lo irritó un poco, pero no iba a quejarse ante un padre desconsolado. Lo comprendo perfectamente. Es bueno que pudiera compartir sus sentimientos. Ayuda. Pero se puede hacer mucho más que hablar. ¿Verdad, profesor? Dijo el pastor. Gruber asintió mientras se levantaba. Se acercó a uno de los archivadores, abrió un cajón y sacó un sobre marrón grande. Tendría unos 10 centímetros de grosor y estaba cerrado. Le acercó el sobre a Francis. Tenemos entendido que no ha podido trabajar desde que su hija fue asesinada. Conduce usted camiones, ¿no es así?, dijo el pastor. Francis clavó la mirada en el sobre. Se llevó una mano a la frente al deducir lo que contenía y se echó a llorar desconsoladamente, con los hombros temblando como si le estuvieran sacando las lágrimas a presión. En ese sobre hay 25.000. Lo hemos recaudado entre los 6. Sé que lo están pasando mal y queremos hacer todo lo que podamos. Pronto habrá más, dijo el pastor. No, por favor, esto ya es demasiado. No sea ridículo. Mire, usted conoce al profesor. Y ahora me conoce a mí. Hay 4 más en la iglesia. Todos tenemos conexiones con las autoridades, además de influencia y poder. Y la gente de este estado nos importa. Lo que le ocurrió a su hija, en cierto modo, era inevitable. Francis se enjugó las lágrimas y miró al pastor, perplejo. Sé lo especial que ella era para ustedes. Para todos los vecinos de este pueblo, fue la reina del carnaval hace no mucho. Yo solía verla en la cafetería de Gus tomando batidos y divirtiéndose con sus amigos. Créame cuando le digo que de no haber sido ella, hubiera sido otra chica. Mire, ¿ve esa bandera? Es la bandera original de los caballeros de la Camelia Blanca. Hace 150 años colgaba en una iglesia de Luisiana. Los hombres y las mujeres que oraban bajo esa bandera sabían qué horrores amenazarían nuestra forma de vida si no manteníamos a raya a esa gente. ¿Comprende? Su hija no fue asesinada por un hombre blanco. Un hombre blanco no haría eso. Tenemos que cuidar de nuestras familias. Francis se quedó mirando al pastor con algo parecido a la incredulidad y a la confusión. No quiero ver a más padres blancos sentados donde está usted ahora, llorando porque han asesinado a su hijo. Vamos a ayudarlos, a usted y a su mujer, pero tiene que despertar y darse cuenta de que está enfrascado en una lucha por sobrevivir, como todo hombre blanco. Francis no dijo nada. Ahora, váyase a casa. Hablaremos mañana. Sé que se acerca el juicio y hay mucho que discutir. Tras un momento de silencio, Francis se levantó, dio las gracias a los dos y se fue. Gruber y el pastor esperaron hasta escuchar que se cerraba la puerta de abajo. No estoy seguro de él, dijo Gruber. Queda menos de una semana para el castigo.
No está preparado para esto. Deje que... Ya te he dicho que tiene que ser él. Y estará preparado. Tenemos 6 días. Es tiempo más... No, hay demasiado en juego. Créame que no hay tiempo. Estás preocupado y lo entiendo. Confía en mí. ¿No estás seguro de él o de ti mismo?, preguntó el pastor. Gruber sacudió la cabeza. El pastor prosiguió. Ya lo hemos hablado. Es la única manera. Va a morir gente, mucha gente. Creía que ya lo habías asumido. Sí, ya sabe que sí. En 6 días estaremos preparados. Tienes su correo electrónico, ¿no? Mándale algunos vídeos. De los de siempre. Breitbart, Fox News, One America. No tardará en convencerse. Si usted cree. Mañana me pasaré a verlos, a él y a su mujer. Bien. Oye, ¿ha llegado ya Flynn al pueblo? No sé. He hecho que se corriera la voz. De acuerdo, dijo el pastor. Estuvieron otra hora hablando, revisando los preparativos. El pastor y Gruber querían lo mismo, pero a veces tenían opiniones distintas sobre cómo conseguirlo. Gruber entendía y asumía que un sacrificio era necesario, siempre y cuando él no fuera el que tuviera que hacerlo. Intentaré acompañarlo todos los días del juicio, pero puede que necesite a alguno de los otros para quedarse con él en algún momento, dijo Gruber. ¿Tienes planes?, preguntó el pastor. No, es que me agota su dolor. Me saca de quicio, llorando todo el rato sobre mi hombro. Los demás estarán ocupados. Ahora mismo no estás trabajando, y parece justo que tú hagas lo más gordo. Al fin y al cabo le caes bien. Cuando Gruber se marchó en su coche, eran casi las 2 de la madrugada, y al pastor le apetecía tomar el aire. Una vez se hubo ido, el pastor se echó a las calles. Buckstown estaba tranquilo a esas horas. Si evitaba los bares, podía recorrer todo el pueblo sin cruzarse con nadie. Disfrutaba del silencio, el calor de las farolas ardiendo sobre el asfalto húmedo. La temperatura no lo molestaba. Cuando aún era niño, su padre lo metía en la caja si no se terminaba el plato. Aquella caja era como un horno que dejaba entrar finos haces de luz a través de los espacios entre las tablas de pino. Lo bastante para leer su Biblia, pero nada más. Cualquier cosa podía hacer que lo mandara a la caja, levantar la voz, olvidar cepillarse los dientes o no rezar lo suficiente. Aquellas vivencias de niñez hacían que nunca se quejara del calor, porque no había nada peor que cocerse dentro de la caja. Se crió en una granja a las afueras de Buckstown. No tenía recuerdos claros de sus primeros años de vida, solo la sensación de calor y protección. Su madre falleció cuando tenía 6 años y se quedó solo con su padre, que nunca se recuperó del fallecimiento de su esposa. El padre del pastor le culpó de dicha muerte, por no ser lo bastante devoto, porque descuidó su devoción a Dios y desató así la ira divina contra la familia. Quitó todos los cuadros que había en la casa, todos los relojes, y en su lugar puso tablones de madera con mensajes bíblicos tallados a mano. Iban a misa cada mañana y los domingos 2 veces. Entre la caja y las palizas, el pastor aprendió el poder de la palabra de Dios. Al llegar a la esquina de Back Street, se detuvo. Se veían los 2 hoteles del pueblo y un coche que no conocía aparcado fuera del Chanterelle. Siguió avanzando y vio que era un Toyota, y que había 2 hombres durmiendo en su interior. Varios de los neumáticos estaban rajados y no había sitio en los establecimientos para ellos. Reconoció a Eddie Flynn por las fotos que había visto en la red. Tenía aspecto desaliñado, durmiendo allí con la ropa de calle. El pastor apretó la mandíbula. Aquel hombre tenía como única misión dejar suelto a Andy Dubois, y eso no lo podía permitir. No había nadie más en la calle, tampoco cámaras, ni coches,
nadie a la vista. Solo el tenue rumor del viento sobre un pino joven a su espalda, uno de los muchos árboles nuevos de la calle. 10 años en la granja de su padre le habían apretado lentamente los tornillos en la cabeza. Con el tiempo había aprendido a identificar los signos que precedían a uno de sus brotes, y apretar la mandíbula era uno de ellos. Hizo una inspiración profunda y trató de calmar la respiración. No funcionaba. Su corazón latía a golpes. Tenía los puños apretados. Se inclinó hacia adelante, acercando la cara a la ventanilla del copiloto. Su aliento empañaba el cristal con cada respiración, como un toro enorme con el morro pegado a la verja del rodeo, listo para salir. Metió la mano en la chaqueta y sacó su pistola del calibre 22. Apuntó a la cabeza de Flynn, casi rozando la ventanilla con el cañón. Si apretaba el gatillo, tendría que matar al hombre del otro asiento. Tampoco es que le supusiera ningún problema. Toda esa élite de Nueva York era igual. No entendían a la auténtica América. No eran patriotas, no como el pastor. Él era capaz de matar por su país, por su causa. Dentro de 6 días empezaría el castigo. Su dedo tocó el gatillo. Imaginó el disparo, el ruido estallando en la oscuridad, la calle silenciosa, la imagen de Flynn distorsionándose al hacerse añicos la ventanilla, dejando una tela de araña de vidrio rajado alrededor del agujero de la bala. Volvería a apuntar. Le metería 2 balazos al negro que estaba en el asiento del copiloto y desaparecería por un callejón, engullido por la noche. Una perla de sudor recorrió su mejilla. Matar a Flynn atraería la atención, y no necesitaba llamar más la atención. Guardó la pistola, se agachó por debajo de la ventanilla y escondió los dientes, gritando en silencio. Se apartó del coche y entonces oyó un chasquido. Había pisado una rama seca caída de un árbol. Le resultó familiar. Se volvió y se encaminó hacia su coche, pensando en la última vez que había oído aquel chasquido. Era el mismo ruido que oyó mientras estrangulaba a Skylar Edwards, al romper los pequeños huesos de su cuello con los pulgares. El segundo día. 8. Eddie. Apenas conozco el mundo a las 6:30 de la mañana. La gente que me ha visto a esas horas dice que no soy mi mejor versión. Pero esta mañana me despertaron los ronquidos de Harry en el asiento del conductor. No tuvimos más opción que reclinar los asientos y dormir en el coche de alquiler. En él solo había un kit de reparación para pinchazos de neumático y los del garaje más cercano habían dicho que tardarían 6 horas en llegar a donde estábamos. 8 horas más tarde, aún no habían aparecido. El sol me golpeó a través del parabrisas como si agujerease mis párpados y entrara directo a mi cerebro. La espalda me estaba matando, me dolía la cabeza y sentía una especie de resaca no merecida. Harry despertó, se bajó del coche y empezó a estirar. Bebí un poco de agua y salí con él. «Retiro lo dicho. Un coche muy cómodo», dijo Harry. «Qué mal aspecto tienes». «Gracias. ¿No te duele todo?» «Estuve un mes durmiendo en una trinchera húmeda en una selva infestada de ratas a 2 pasos de Saigón. Esta excusa de coche», dijo dando unas palmaditas en el capó del Prius, «es un lujo comparado con aquello». Los dos recordábamos haber visto una cafetería en la calle principal. En mangas de camisa, con la corbata aflojada y los pantalones arrugados, fuimos hacia allí antes de que el sol decidiera ponerse las pilas. A la luz del día, el pueblo parecía más sucio. La mayoría de los edificios a ambos lados de la calle eran bajos, de 1 o 2 pisos. Algunos tenían marquesinas cutres y agujereadas.
Otros lucían carteles de plástico amarillo chillón anunciando una venta en alguna ventana, sin indicar qué era exactamente lo que se vendía. Tomamos la calle principal y encontramos Goose Diner. Era la clásica cafetería americana con bancos corridos tapizados en cuero falso, mesas de plástico duro y una larga barra revestida de cromo con taburetes altos atornillados al suelo. Señalé una mesa en el rincón. Viejas costumbres. Me gusta ver quién entra y quién sale, con la espalda siempre contra la pared. Secuelas de una vida de timador donde la supervivencia dependía de saber cómo y cuándo largarme. Ser abogado litigante era igual. La clave de un contrainterrogatorio estaba en saber el momento exacto de callarte y volver a poner el culo en la silla. Nos sentamos y Harry abrió la carta con dificultad. La combinación del papel laminado, una humedad desbocada y la grasa fría hacían que sonara como si alguien se estuviese arrancando cinta americana de la piel. No había mucha gente. Un par de tipos con camisa de cuadros, vaqueros y gorra ponían a prueba sus niveles de colesterol con pollo frito y gofres. Un anciano leía el periódico en la caja y un tipo enorme de traje tomaba café en una esquina. Su volumen llamaba la atención. Eso y el traje, que le quedaba demasiado apretado. Un coche aparcó afuera. Lo que antes debía de ser rojo, ahora era básicamente óxido. Tenía un par de agujeros en el capó, pero quedaban bastante ocultos por la nube de humo negro que ondulaba sobre él al salir del tubo de escape. Una mujer con uniforme de camarera se bajó de él y entró corriendo en la cafetería. Se metió en la barra, se puso el mandil y cogió una libreta y un bolígrafo. Un tipo corpulento que estaba con la parrilla se giró y la mandó a nuestra mesa. Por la cara de ella no se lo dijo de buenas maneras. Tenía el pelo oscuro, ojos azules y tristes, y olía a aceite de coche caliente. A pesar de todo, se acercó sonriente. «Hola, soy Sandy, su camarera. ¿Qué les traigo, caballeros?» Los dos pedimos tortitas y café. Vi que el tipo trajeado se levantaba, se abotonaba la chaqueta con algo de dificultad e iba hacia la barra. Llamó al tipo de la parrilla, que se limpió las manos sobre el delantal blanco de algodón y se inclinó sobre la barra. El hombre le susurró algo. Ambos se giraron hacia nosotros y nos miraron directamente. Los saludé de forma amigable con la mano. El de la parrilla dijo: «Gracias, señor Winefield», mientras el tipo grande trajeado salía de la cafetería. El de la parrilla vino hacia nuestra mesa. Tenía brazos gruesos, nada de cuello, y su cabeza calva rezumaba malos modos. Llevaba Goose escrito en el pecho de la camisa blanca. Supuse que era el dueño, pero en fin, aquello era Alabama. Todo el mundo en esa cafetería podría llamarse Goose, incluidas las otras camareras. Goose se limpió las manos en el delantal. «¿Son los abogados de Andy Dubois?», dijo. Harry me miró. «¿Y qué hay si lo somos?», pregunté. «Pues que ya pueden largarse de mi restaurante. Aquí no damos de comer a gente que ayuda a escoria como él. Mató a esa chica y lo van a freír por ello». Sin decir ni una sola palabra más, se alejó y empezó a gritar: «¡Sandy! ¡Esta gente no come aquí! ¡Se marchan!». Sandy salió de detrás de la barra con una jarra de café. Parecía confundida y dijo: «Pero no han hecho nada, ¿no?». «Son los abogados de Andy Dubois». «¿Y qué?», preguntó ella. «Que estás despedida. A mí nadie me discute en mi local, y es la tercera vez que lo haces esta semana. Coge tu mierda y lárgate». Sandy dejó la jarra de café, se quitó el delantal y lo dejó antes de que el rubor de sus mejillas se transformara en lágrimas. Harry y yo la seguimos de cerca. Afuera, el sol había cobrado fuerza y notaba que la nuca me empezaba a sudar. «¡Maldito montón de mierda!», dijo Sandy, dando una patada al panel trasero de su coche. Le hizo una abolladura y saltaron briznas de óxido como confeti. «Harry, esa grúa no va a venir hasta aquí a por nosotros», señalé. Fui hacia el coche medio oxidado y vi que tenía una chapa de Volkswagen en la parte posterior. La chapa podía estar cascada,
pero un motor Volkswagen sigue vivo hasta el día del juicio final. Hola, Sandy. Siento lo que ha pasado ahí dentro, dije. Protegiendo sus ojos del sol, Sandy dijo: no es culpa suya. Gus lleva semanas buscando una excusa para librarse de mí. Puede que sea lo mejor. Mira, necesitamos un coche y tú necesitas dinero. ¿Cuánto quieres por este vehículo? $1000, contestó, más rápido de lo que esperaba. Te costaría 250 desguazarlo. ¿Qué te parece 400? 500 y es suyo, dijo agitando las llaves. Cualquier posible prejuicio acerca de que la gente de Pueblo del Sur es lenta se esfumó al instante. Tenía la sensación de que, si no cerraba el trato ahora mismo, acabaría perdiendo hasta la camisa. Conté 5 billetes de $100, los puse en su mano y cogí las llaves. ¿Qué modelo de Volkswagen es?, pregunté. Sandy ya estaba a 3 metros, pero se volvió sonriendo y dijo: no es un Volkswagen. Lleva una chapa de Volkswagen muy bonita, pero no sé qué coche es. ¡Suerte! Harry cogió las llaves, se subió al coche y arrancó. El motor se encendió sin problema, pero entonces se oyó una fuerte explosión y empezó a echar humo, aunque seguía en marcha. Necesito descansar de este pueblo. Voy a por algo de comer y a por un par de neumáticos para la mula. ¿Tú qué vas a hacer?, preguntó. Miré calle abajo hacia la oficina del sheriff. Hablar con nuestro cliente, respondí.